Bienvenidos a esta redacción, a la redacción de Confirma, el programa que venimos haciendo con Carlos Eichelbaum desde hace 12 emisiones, todas ellas grabadas, a partir de ahora en directo. Con la emoción que supone esto y por la cual, como hicimos el primer día, le pedimos un margen de tolerancia porque los errores serán inevitables. Desde La Quiaca a Ushuaia, desde la cordillera al Plata, el país de los argentinos. Este programa va hacia todos. Esa sensación de compartir el apellido de argentinos en cualquier lugar del país, la tenemos ahora, en directo, porque la señora televisión así lo ha querido. Usted sabe que somos dos periodistas gráficos, dos diarieros, que hacemos este programa como hacemos las notas en el diario en el que trabajamos desde hace muchos años. Y a propósito, quiero enviar un saludo a los compañeros, a los colegas que tuvieron un trágico accidente, a la gente de Quilmes, de la radio FM Sur, del diario El Sol del Quilmes, diario en el que me inicié. Y de todos ellos, en especial al director del Sol, Luis Autalán, su pronto restablecimiento y mi pesar por los compañeros muertos. El programa de hoy lo va a presentar Carlos Eichelbaum. El programa de hoy tiene como tema central el de la reelección. Entonces esta ofensiva que parece imparable del oficialismo, ofensiva a la cual por primera vez, después de mucho tiempo, se plegó, le prestó el cuerpo de manera directa, personal, el propio presidente, y trataremos de analizar si esta ofensiva por la reelección, que parecía hasta no hace mucho una mera fantasía de los ultramenemistas, tiene efectivamente condiciones políticas objetivas para, más allá de las iniciativas de tipo judicial, si tiene condiciones políticas objetivas para llegar a concretar el planteo, o si efectivamente está destinada simplemente a tratar de conseguir que Menem mantenga un poder relativamente sólido hasta el fin de su mandato. En todo caso, trataremos también de dilucidar si estas condiciones políticas para la reelección existen, cuáles son las causas por las cuales existen hoy y no existían hasta hace muy poco tiempo. En principio, vamos a ver qué opina sobre el tema el analista político Rosendo Fraga. Bueno, yo creo que Menem, desde el punto de vista político, Menem ha tenido una gran habilidad en los primeros meses del año 98, porque él logró transformar el tema de una nueva reelección, que en mi opinión debería ser un tema imposible, abstracto y hasta ridículo, en eje de la discusión política, argentina. Yo creo que el éxito político de Menem está en haber logrado transformar la reelección de hecho imposible y abstracto en hecho posible. Y en consecuencia, esto no quiere decir que haya consenso respecto a un tercer mandato consecutivo. Como dije recién, en la opinión pública hoy no hay consenso para una nueva reelección de Menem. Eventualmente, si se hiciera un plebiscito respecto a una nueva reelección de Menem, en mi opinión, ganaría ampliamente el no. Bueno, yo creo que claramente dentro del PJ el apoyo a un tercer mandato consecutivo de Menem va aumentando. Es decir, eran a fines del año 97, a principios del 98, eran opiniones aisladas, e inclusive quienes apoyaban la reelección eran figuras de muy poco peso dentro del justicialismo. Ya en este momento, promediando un año, lo que uno observa es que la mayoría de los gobernadores, legisladores nacionales muy importantes, están apoyando la reelección. Es como que el peronismo se va encolumnando detrás del proyecto de la reelección. Por eso yo quizás creo que además el proyecto de reelección ha jugado un papel para Menem en cuanto a consolidar el liderazgo dentro del PJ. Es decir, es como que Menem va logrando, al alinear al peronismo, consolidar su liderazgo.
Esto, insisto, no quiere decir de que la reelección, desde mi punto de vista, va creciendo como posibilidad política, va creciendo dentro del justicialismo. Lo que no veo es creciendo la reelección en la gente. Los lectores de un diario están del otro lado del teléfono. Y en Confirma también. Porque estamos en directo. Y en consecuencia, un modo de auscultar el ánimo, el espíritu de la platea, es saber qué piensan. Y tienen la posibilidad de hacerlo llamando al 999-1666 con el prefijo 01 si lo hace desde el interior. Hágalo, que nos va a ayudar. Andy, bueno, Rosendo Fraga de alguna manera dejaba planteada lo que parece ser la principal expectativa que plantea hoy el tema de la reelección. Por un lado, esta sensación de que dentro del peronismo, hacia el interior del peronismo, ya no existe prácticamente quien se resista al objetivo de Menem en cuanto a la reelección. Efectivamente, en los últimos tiempos parece haber habido un realineamiento interno casi absoluto detrás del proyecto de la reelección. Pero por el otro lado, también parece evidente, salvo alguna encuesta bastante sospechosa que se ha conocido en los últimos tiempos, que el consenso popular del gobierno, de la política de Menem en general, y además, específicamente, del proyecto reeleccionista es muy escaso. Claro. Me parece que, así como se percibían los rumores del Malón con una oreja en la tierra, así también me parece que el gobierno va a estar atento a lo que digan las encuestas. Y para entrar técnicamente al tema, vamos a un informe especialmente preparado. Hasta el 26 de octubre pasado, la idea de un tercer mandato consecutivo para Carlos Menem parecía apenas una fantasía autoprotectora de un grupo de ultramenemistas. Expresamente prohibida por la reforma constitucional de 1994, hecha precisamente para otorgarle la posibilidad de una y solo una reelección, esa iniciativa del tercer mandato de Menem chocaba además contra las condiciones políticas objetivas, entre ellas la realidad interna del justicialismo. En esa realidad, la figura de Eduardo Duhalde ejercía una fuerte atracción como proyecto de sucesión con un sesgo de cambio, de modificación por lo menos parcial del modelo menemista. Pero la derrota oficialista del 26 de octubre curiosamente empezó a cambiar las cosas. Aunque cualquiera de los estudios motivacionales del voto, sobre todo el urbano, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, otorgaban a Menem y a su política el carácter de causa principal de la fuga de sufragios, tradicionalmente peronistas, hacia los candidatos de la alianza opositora. Acosado por la amenaza de licuación del poder que implicaba la evidencia electoral de su pérdida de consenso, de crecimiento de la alternativa opositora y de profundización de la estrategia diferenciadora de Duhalde, Menem contraatacó con audacia. Con su reconocida astucia, su capacidad de ejercicio del poder sin pruritos, revirtió rápidamente la imagen del sentido del voto hacia el interior del Partido Justicialista. Creció la sensación de que no había sido el presidente el derrotado. En cambio, empezó a generalizarse en la dirigencia peronista la idea de que Duhalde, su apellido había estado en juego a través de su esposa Chiche, había perdido su condición de dirigente infalible en las urnas. El paso clave de la estrategia menemista fue el de combinar la iniciativa de la instalación pública del tema de la reelección con una política de acorralamiento de Duhalde. El gobernador pareció ayudar a su adversario interno con su repliegue en la provincia, su postura de desprecio al armado interno de dimensión nacional, que lo alejaron de los demás gobernadores y caudillos provinciales del justicialismo, y una serie de amagues de enfrentamiento definitivo con el presidente que terminó diluyendo una y otra vez. Primero,
fue la amenaza de pelearle la conducción del peronismo. Después, la de instalar en un gran estadio de la capital un multitudinario acto de lanzamiento de su candidatura presidencial. También la alianza UCR-Frepaso mostró poca cintura para enfrentar la maniobra. Algunas actitudes de sus principales dirigentes ayudaron a instalar con fuerza el tema de la reelección, como cuando el expresidente Raúl Alfonsín amenazó enfrentar una eventual habilitación de la posibilidad del tercer mandato por parte de la Corte Suprema de Justicia, con un llamado a la resistencia civil. La única manera es que se reforme la Constitución. Si se reforma la Constitución, yo no tengo nada que decir, nada más que lamentarme. Pero estaríamos ante la legalidad. Si se pretende hacer una interpretación desviada de la Constitución, estamos ante la ilegalidad. Se nos cierran todos los caminos, lo dice la Corte, tenemos que ir a algún grado de resistencia civil. ¿A usted no le asusta la palabra? A mí me preocupa enormemente. Es que desde fines del año pasado, y a despecho de la más inmediata racionalidad jurídica, los operadores de Menem ya habían empezado a acosar los tribunales federales con presentaciones que plantean la supuesta inconstitucionalidad de la Constitución. Específicamente, en cuanto a la cláusula transitoria novena, la que sostiene que el mandato de Menem 89-95 debe ser considerado como el primero, y por lo tanto ya transita por su segundo y último periodo consecutivo permitido. Claramente, la iniciativa de judicializar la estrategia de la reelección tiene por objetivo crear un número suficiente de antecedentes como para que los miembros de la Corte Suprema, varios de ellos con evidentes relaciones con el menemismo, tengan argumentos para una eventual reinterpretación de la Constitución que habilite la posibilidad del tercer mandato. Los principales operadores del presidente, como el ministro del Interior, Carlos Corach, el secretario general de la Presidencia, Alberto Cohen, el exministro de Justicia, Rodolfo Barra, y el senador Eduardo Menem, están detrás de este armado. Tanto como de la dimensión más política de la estrategia, centrada en el aniquilamiento de la opción Duhalde. La pelea por el Congreso Nacional del PJ, que debía realizarse en la primera quincena de junio y que prometía una batalla final entre menemistas y dualdistas, fue el eje de esa política. Aunque la batalla debió posponerse, aparentemente porque ninguno de los dos sectores estaba absolutamente seguro de ganarla, se tejió un débil acuerdo para un Congreso de Unidad que se hará el 17 de julio. La consigna de la reelección apareció como un elemento galvanizador para la dirigencia justicialista, ayudado por medidas complementarias como la política de seducción y reparto directa de Menem sobre los intendentes justicialistas de todo el país. Lo cierto es que la gran mayoría de los dirigentes de peso del peronismo terminaron alineándose detrás de la consigna del tercer mandato, incluso aquellos con larga tradición crítica respecto del menemismo, o considerados filodualdistas, como el senador cordobés José Manuel de la Sota o el bonaerense Antonio Cafiero. Las encuestas, salvo la de algún experto muy ligado al justicialismo, siguen mostrando a un Menem muy alejado de las preferencias mayoritarias de la gente. La realidad económica ya no muestra ni siquiera esa fortaleza en sus índices macro, de la que hacía gala el modelo hasta hace poco, y la realidad social es todavía más cruda. Pero contra viento y marea, la clase política del peronismo asumió la bandera de la reelección como su única apuesta política de futuro. El propio presidente, quien durante todo este tiempo había jugado una postura de distancia personal con la estrategia reeleccionista, terminó asumiendo hace unos días la conducción de la campaña por la reelección en un acto del PJ cordobés. ¿Se trata de fina intuición de la trama del poder o por el contrario de una ilusión irracional? Bueno, el tema está planteado, el interrogante también. Creo que el final del informe de alguna manera dejaba establecido este dilema, si la insistencia, la contundencia de la ofensiva por el tercer mandato consecutivo de Menem es una
es el resultado de la capacidad de entender finamente la trama social, capacidad que no tenemos nosotros en cuanto a la opinión que creemos que existe, o sea, del consenso social, o si se trata efectivamente de un sueño, una especie de fantasía absolutamente irrealizable. Y la gente no se ha quedado atrás. Héctor de Dolores ha inaugurado la carrera esta de llamados, lo mismo que Luisa de Lomas de Zamora y Mario de Flores. Sus mensajes apuntan en esta dirección. La reelección todavía se la ve lejos. Vamos a un corte y no olvide que puede llamar, puede participar llamando al 9991666. Yo diría, bueno, falta casi un año y medio para la elección presidencial, y en un año y medio muchas cosas pueden cambiar, y hacer pronósticos electorales en un año y medio me parece imprudente y inconsistente. Pero de cualquier manera, podríamos considerar dos cuestiones. Primera cuestión, si la elección presidencial fuese hoy, yo creo que tendríamos un resultado electoral bastante parecido a aquel del año 83. Es decir, tendríamos una alianza que obtendría más o menos un 50% de los votos contra un 40% del justicialismo. Es decir, tendríamos, si la elección fuera hoy, un triunfo de la alianza por unos 10 puntos en la primera vuelta. Pero claro, el punto es que la clave, desde mi punto de vista, de la elección del 99, no va a estar tanto en cuántos votos va a obtener de más o menos el justicialismo, que tiene un caudal electoral muy firme, sino en qué es lo que suceda con la alianza. Si la alianza se mantiene unida, desde mi punto de vista, las chances están a favor de la alianza para el 99. Pero si se produjese alguna división total o parcial en la alianza en el curso de los próximos meses, el justicialismo, con ese 40% de los votos, tiene chance de ganar la elección, o por lo menos disputar un balotaje. Usted conoce a Chacho Álvarez. Nació desde el oficialismo en la protesta contra la política de Menem y ha crecido, con voto popular, a ser hoy un referente insoslayable de la alianza. Pero no sé si conoce tanto al presidente del bloque oficialista del Senado, al enterriano Augusto Alsina. Están juntos aquí y en consecuencia vale la pena disfrutar de ellos. Chacho, recién planteaba Fraga un escenario posible del 99 que es, sostenía que hoy por hoy, por lo menos las mejores chances las tiene la alianza, pero siempre y cuando la alianza no se rompiera. ¿Hay alguna mínima posibilidad de que se rompa la alianza? Bueno, yo creo que él dijo bien de que no hay que hacer pronósticos hoy, es bastante inconsistente porque la Argentina es una Argentina muy impredecible, muy cambiante. Nos encontramos con hechos impactantes que no hubiéramos prefigurado 2 semanas antes o un mes antes. Pero yo creo que en términos más estructurales hay un agotamiento del proyecto menemista en la Argentina y una saturación del proyecto menemista que no tiene nada que ofrecer de nuevo ya a la sociedad argentina, y hay una expectativa fuerte, una alianza que no se construyó por el capricho de algunos dirigentes, sino que lo que hicimos es traducir una percepción y un sentimiento
que estaba en la base de la sociedad, y seríamos muy responsables si generamos tal expectativa que se materializó el 26 de octubre con la victoria y luego desandáramos ese camino y la alianza se rompería. No podemos los dirigentes quebrar una opción que yo creo, sin demagogias, que la construyó más la sociedad, más la demanda de la sociedad que los propios dirigentes. Y Augusto Alacino, ¿usted se siente cómodo en su papel de presidente de la bancada oficialista cumpliendo determinados deberes para lograr la reelección, siendo quien es y habiendo sido constituyente? Bueno, me siento cómodo, obviamente. Yo tengo un trabajo ahí. Mi tarea ha sido siempre en el peronismo tratar de ayudar a que las cosas salgan adelante y consigamos objetivos. Y entre las cosas de la reelección yo lo tomo, la desmistifico. La reelección creo que hay que tomarla dentro de los términos de la Constitución, es la única forma posible que yo la veo, como una alternativa dentro de la Constitución. ¿Y cómo sería la alternativa? Porque hoy por hoy la Constitución dice claramente que Menem cumplió reformando el la primer Constitución. mandato. Reformando la Constitución, Claro. con el voto de la Alianza. Bueno, hay que conseguir dentro de los cuerpos que habilitan la reforma de la Constitución las mayorías. Para eso hay que trabajarlo, hay que manejar propuestas. Me da la impresión de que por allí otro tipo de decisión lo que hace por ahí tal vez es perder tiempo. Por ejemplo, Bueno, imaginarse la consulta, el plebiscito, el tema de la Corte. o sea, ¿descarta eso, Alacino? No descarto, yo lo que digo es que la vía que corresponde, que es más clara, que no es conflictiva y que es indudablemente la Constitución habilita, es su propia reforma. ¿Un pacto Olivo 2? Olivo 2 o otro tipo de pacto, otro tipo de acuerdo. Y además, obviamente, esto seguido por una actitud de la alianza, porque acá hay una cosa para tener en cuenta. Por ejemplo, todos los ejercicios intelectuales y políticos que se hacen de la reforma a través de plebiscitos, de consultas, de la Corte, siempre descansa al final en una pregunta que se le hace a alguien de la alianza. ¿Qué pasa? Entonces, frente de la alianza hay distintas respuestas. Por ejemplo, un día el diario dice, después que le preguntan a Menem, se le puede ganar. Dice un conspicuo dirigente de la alianza. O se le gana lejos. Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué está legitimando? Está legitimando por vía tal vez de la elección o de la participación en la elección el procedimiento. Entonces creo que al final, de quien depende en última instancia, de quien acompañe o no el día que haya que votar esta decisión. Eso me parece que es una cuestión que sale de un primer análisis que se haga de la conducta que debe asumir, digamos, la alianza, no sé si en su conjunto o parte de la alianza. Pero esto qué quiere decir, que usted da por sentado que parte de la alianza estaría dispuesta a competir de nuevo con Menem. Yo no, pero por ejemplo un día escucho, yo relato lo que veo, un día relato que le preguntan a Fernando de la Rúa, ¿se le puede ganar a Menem? Está bien, Se le pero- puede ganar. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Se le puede ganar? Entonces que están admitiendo un desafío, están tratando de legitimar por vía electoral una decisión que tal vez formalmente lo impide. ¿Qué? ¿Esto? Pero acá no se trata de una competencia deportiva, digo, hay Por una supuesto. realidad constitucional, un señor que dice que es discriminado, pero después de ejercer 10 años del poder, que, digamos, un argentino para el cual se hizo una reforma constitucional, para que pudiera tener un segundo mandato. Digo, esta es la realidad, que digo, el tema del desafío parece demasiado deportivo para... No, pero creo que en definitiva siempre usted reduce toda la voluntad de la gente, ¿no? Y la voluntad de la gente de la democracia expresa naturalmente votando. Lo que se trata acá es decir, porque convengamos lo siguiente, hay algunos que descalificamos totalmente el tema de la consulta, pero hay otros que dicen, si la Constitución no excluyó de la consulta como hace con la iniciativa de determinados temas, incluyó todo. Y hay algunos pensadores, juristas hasta radicales que alguna vez dijeron, sí, es un error y dejó la puerta abierta. Esto está. Entonces, a partir de eso le permite que hagan cualquier tipo de ejercicio intelectual. ¿Usted cree que fue un globo de ensayo de la Rúa a través de García Arecha? No sé, pero evidentemente lo que no se le puede atribuir es ingenuidad. Más que García Derecha en el Senado, es un hombre de punto de vista muy firme, de una actitud bastante dura con nosotros, no tiene una actitud muy contemplativa con Chacho, ¿qué pensás? Yo creo que en la alianza
aquel que crea que son redituables, irreditables, las experiencias tipo Pacto Olivos I paga un costo político altísimo. No hay margen político para ninguna aventura en el sentido de acordar con el menemismo, violar la Constitución Nacional o, en su defecto, es decir, hacer la reforma por vía legal, que es, según el artículo 30, tener mayorías especiales en ambas cámaras. O sea, fue tan traumático para el radicalismo el Pacto Olivo I. Nosotros somos, de última, hijos de ese pacto, porque ese pacto abrió un espacio en la sociedad argentina que nos permitió crecer a nosotros. Entonces, a ninguno se le pasaría por la cabeza creer que es viable un acuerdo político con el menemismo. Si lo de García Arecha fue un globo de ensayo, pongámoslo como hipótesis, la otra, como yo dije, irónicamente lo hizo después de tomarse algunos whisky, pero vamos a la hipótesis de el globo de ensayo, le salió mal, porque la reacción del conjunto de los dirigentes de la alianza obligó al propio de la Rúa a tener que salir a cuestionar la iniciativa de García Arecha. ¿Qué quiere decir? Está mostrando un clima. Pero es verdad lo que dice Lacino, que uno está frente a una fuerte tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación es, compitamos con Menem porque el proceso Menem está agotado. La tentación es subordinar a la Constitución Nacional y a la construcción institucional, subordinarlo, digamos, al principio exclusivo de la voluntad popular o de la soberanía popular. Discutamos con Menem, compitamos con Menem, porque yo creo que, lo digo en serio, sin arrogancia, ningún candidato hoy aliancista, sea Graciela Fernández Mejía, sea Fernando Largua, puede pensar con temor. Al contrario, creo que es más dificultoso una elección con un partido que oxigena su proyecto que un partido que sigue jugando con un líder, con un liderazgo que está seriamente confrontado en la sociedad argentina. Porque Menem, en el análisis de Rosendo Fraga, hay algo que es interesante. Menem recompone su poder interno, no recompone el poder con la sociedad. La virtud de Menem no fue el poder interno. El poder interno de Menem devino siempre de ser un hombre que tenía mayor consenso en la sociedad. Hoy, a través de una ingeniería política, la derrota de Duhalde del 26 de octubre, Menem lo que hace es consolidar el poder interno. La consolidación del poder interno, como operación de superestructura, no alcanza a resolver la credibilidad de la sociedad, que es vital para dar la pelea por la candidatura del 99. Todavía, perdón, Carlitos. Termino, digo que hay que jerarquizar la Constitución y las leyes, hay que hacer a Argentina un país maduro institucionalmente, frente a la tentación de, como decía Echelbaum, hacer primar la visión más deportiva o la tentación de competir con Menem. Yo creo que hay que privarse de esa tentación y respetar la Constitución Nacional y apostar en serio a la maduración institucional de este país. Ahora, es difícil ver el panorama del otro lado de la montaña porque todavía no llegamos a la ciudad. Y si del otro lado de la montaña está todo el Partido Justicialista unido detrás de la candidatura de Menem, y se supone que representarán, no sé, el 30, el 35% del electorado potencial, o más quizás, ¿qué va a hacer la alianza? Yo creo que al peronismo le produce un efecto doblemente negativo. Primero porque creo que tenemos acuerdos básicos, que son acuerdos de la sociedad, de la dirigencia política, de que hay como dos pilares, me parece importantes, sobre los cuales construir. Uno el Estado de Derecho, el otro es la estabilidad económica. Creo que el fallo de la Corte, que yo veo que es el único mecanismo ilegal por el cual conseguir la reelección, me parece que va a producir un retroceso gravísimo desde el punto de vista institucional, tanto así que nos obliga a nosotros a pensar alternativas de confrontación con el gobierno como si fuera un gobierno de facto. Porque es un gobierno que utiliza una mayoría dicta en la Corte para quebrar el Estado de Derecho de Argentina. Esto nos obliga a nosotros a pensar estrategias de confrontación que llevan al país a una situación difícil desde el punto de vista institucional. Y creo que al propio peronismo, al menemismo, ve ese inconveniente, porque de última, yo creo que a Menem se lo va a derrotar. Entonces ya no va a ser Menem jefe de la oposición, va a ser un Menem derrotado, y eso le generaría al menemismo un debate muy fuerte acerca de la sucesión de Menem. Yo digo que Menem no va a usar el recurso de la posibilidad de reelección,
si tiene la Alianza Unida enfrente, que creo que hoy por hoy, si hacemos las cosas bien, creo que somos el futuro gobierno de Argentina en el 99. Alfonsino, ¿cómo se ve dentro del peronismo esta... Una pequeña digresión antes de contar. ¿Cómo no? Yo siempre escucho el tema de la crítica al Pacto de Olivos, ¿no? Creo que la alianza, bueno, lo dijo al pasar, la alianza es el resultado del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos le permitió al radicalismo manejar la segunda provincia del país, entre comillas, que es la capital, en cantidad de gente. Le permitió participar en el Senado de una mayoría tan importante que nos dificulta, digamos, la hegemonía que hubiéramos tenido casi absoluta. El Pacto de Olivos ha permitido de que la auditoría esté en manos del paisado y sea bastante rígido en la investigación. O que una persona como Mayorano sea el que esté a la cabeza de las denuncias de las telefónicas. Yo creo que si hace el cálculo costo-beneficio del Pacto de Olivos, más allá del complejo que tengan algunos radicales, yo creo que nunca algo le resultó tan exitoso a la oposición como el Pacto de Olivos. Entonces me da la impresión de que si mañana, en una discusión madura y seria entre los dirigentes de la Alianza, ponen en la balanza el Pacto de Olivos, más allá de esta aproximación un poco descalificadora que le hacen, en los números reales, en los beneficios, digamos, que tuvo de alguna manera el radicalismo, la consolidación de la oposición, los nuevos instrumentos desde el Estado de Derecho, es totalmente beneficioso. Entonces, me da la impresión que es al revés. Bueno, lo seguimos en el próximo bloque, vamos a un corte y seguimos discutiendo. Perdón, y añadamos que la cocina merece una silla más porque acaba de llegar el presidente de la bancada oficialista de diputados, el cordobés Humberto Rollero. Respecto a la posición de la opinión pública sobre la posibilidad de una nueva reelección del presidente Menem, por lo menos en los sentidos de opinión se observan dos datos relevantes. Primer dato, mayoritariamente la opinión pública está en contra. Es menos del 30% quienes están de acuerdo con un nuevo mandato consecutivo de Menem. Ahora, también simultáneamente, más del 40% cree que la Suprema Corte le va a dar a Menem la posibilidad de ser candidato. Consecuencia, lo que se observa es que es mayor el porcentaje de quienes creen posible que de Menem sea candidato de que quienes están de acuerdo en que Menem sea candidato. Estamos analizando el tema de las condiciones políticas objetivas que tiene la ofensiva reeleccionista del menemismo con el jefe del bloque peronista del Senado, el senador Augusto Alacino, el diputado del Frepaso Carlos Chacho Álvarez, y se agregó ahora el presidente del bloque de diputados del peronismo, Humberto Rollero. Lo tenemos rodeado. Está rodeado. Rodeados a los tres lo tiene la gente, incluso nosotros. Isabel de Seiza les pregunta a los oficialistas cómo van a ser los docentes para enseñar la Constitución si se aplica alguna fórmula que la altere. Y los radicales están un tanto soliviantados, chachos. Por un lado piden que no rompan la alianza. Y por otro, algunos se han enojado por tildarlo algo así como borracho
a García No, no dije eso. Bueno, es lo que ha interpretado No, el escucha. no dije eso. En consecuencia, son más los llamados contra la reelección, con alguno a favor. Por ejemplo, Rosa de Congreso, que lo quiere a Menem por ser un político de raza. Bueno, en todo caso, es interesante lo que planteaba Fraga al comienzo de este bloque. Decía que hay más gente, hay mucha gente en sus sondeos que cree que la Corte va a habilitar a Menem para la reelección, mucha más gente que la que estaría de acuerdo con la reelección. Rollero, ¿usted qué opina de esto? A mí en política nunca me gustaron las posiciones eclécticas. Los ni o los son para la política. Es blanco o es negro, uno se equivoca, acierta. En este caso de la reelección soy un ecléctico. O sea, un ni. Un ni. Que va en contra de mi estilo de hacer política, pero yo soy presidente de un bloque, priorizo mi unidad de bloque, donde hay compañeros que están a favor de la RR, compañeros que no están de acuerdo, compañeros que lo están visualizando, y creo que preservar, como decíamos en la vieja época, un frente táctico del peronismo unido, es una posición de equilibrio en su conducción. Ahora, ¿hay política en el peronismo por afuera del objetivo de la reelección hoy? Yo creo que sí. Creo que es una política sustancial, tanto a favor como en contra. Pero creo que hoy hay políticas, o sea, creo que hoy hay una realidad económica, una realidad mundial que ha movido el tablero a todo, que nos merece un análisis en la coyuntura que nos obliga a generar otras políticas. O sea, no puede ser o no debe ser una monopolítica, una monovariable, una monhipótesis, más allá de la importancia que se le asigna del hecho que significa una discusión a fondo este tema. O sea, yo en esto tengo una posición que no es mi estilo, repito, ecléctica, pero creo que es un tema que en esto yo pretendo preservar una cuestión que centra la unidad del bloque en temas que son específicos. O sea, que solamente está atento a la unidad como valor supremo. Pero en cambio el Asino, que no tiene ese problema, que está al frente de un bloque que incluye hasta al propio Cafiero, a De la Sota, todos alineados con Menem. Y en algún momento yo creí entender que incluso usted estaba cercano a Duhalde, que se debe sentir en una espantosa soledad en este momento. Pero a propósito, antes de que me responda la pregunta es, ¿y usted? La pata peronista. La pata peronista de la que habla Chacho. No, no es un término para Ah, no, perdón. No habla Chacho. Pero usted, ¿qué piensa de la pata peronista? Que ya está en la alianza la pata peronista. Es Chacho, es Juan. Ellos son los precursores de la alianza. No, son la pata peronista. Ellos son precursores del frepaso. Pero cuando armaron la alianza, fueron, desde su condición, vamos a decirle, de ex o de crítico del peronismo, a conformar. Bueno, pues la pata que está, ¿para qué le vamos a poner otra? No, hombre, hicieron eso. Llevaron a Alfonsín a formar parte de esta alianza. ¿Y por qué, pregunto, y sin ser abogado de él, se van a contentar con ser solamente ellos? No, creo que está mal planteado eso de la pata peronista. Yo creo que la pata peronista ya está. Sino por lo menos de origen peronista en la alianza hay una parte importante. Y que adelanta otra cosa, en los temas complicados y básicos, son hasta los precursores de los proyectos, digamos, importantes, que eso fue una vieja aspiración tal vez de un sector del peronismo. Esta es la realidad. Por ejemplo, en la última posición que toma frente al tema de la obediencia de vida del punto final. Los precursores son compañeros que antes venían militando en el peronismo. O sea que la impronta peronista dentro de la alianza es la que desató... No, yo no digo, lo que yo digo, esto se lo contesto como usted me lo pregunta. Yo creo que esto, de la parte peronista, lo que de alguna manera están diciendo, agrandemos la base y tengamos apoyatura de otro lado y debilitemos más al peronismo, o al justicialismo, y hagamos cruzar el Rubicón otros más. Creo que esto es el objetivo, una cuestión electoral. Está bien definido, como dice... Primero una aclaración con el tema de García Arecha. Como no quiero creer que es un hombre que operó un globo de ensayo a favor de la Rúa, la figura más simpática es esa que encuentro, porque no creo cómo un aliancista puede poner contento a Corach con una iniciativa. Así que puedo decir que estaba confundido, por lo menos, a poner contento a Corach.
Ahora, este tema no es, yo no dije nunca la pata peronista, ¿no? No, eso fue un invento nuestro, en realidad. Fue una, Sí, una interpretación es la nuestra versión política. Yo lo que vengo sosteniendo es, en parte de lo que dice Rollero, es que hay un momento distinto en la historia mundial, es un momento distinto en la historia política argentina, y es un momento difícil para institucionalizar esta opción que estamos planteando, pero el sistema político tendría que dar cuenta de una nueva situación. Yo pongo siempre el ejemplo de la Concertación chilena, que llegando al 60% de los votos no pudo mejorar la distribución del ingreso. Creo que la política está desvalorizada, creo que hay un desequilibrio a favor de los poderosos en la Argentina y en general en el mundo. Creo que la política cada vez vale menos, creo que le cuesta cada vez más disciplinar y regular este capitalismo, que en este camino va a ser un capitalismo salvaje, gobierne quien gobierne, y creo que hay que construir otro sistema de poder democrático en el país, basado en las coincidencias para adelante, más que en las discusiones que tuvimos para atrás. Creo que perdemos tiempo, nos debilitamos y gobiernan los conservadores, o gana el proyecto neoliberal, si nosotros seguimos discutiendo las viejas antinomias para atrás y no miramos la agenda de problemas que tenemos para adelante. Concluyo diciendo que a mí no solamente me interesa la agenda que nos pone el establishment, la agenda de la macroeconomía, sino me interesa cambiar las relaciones de fuerza para que en este país pueda haber mejor distribución del ingreso, podamos en serio empezar a discutir los temas que tienen que ver con la justicia social y que tienen que ver con que la política le mejore la vida a los más débiles, a los sectores populares, que en este camino vienen perdiendo posiciones respecto a los que cada vez se presentan con mayor fuerza como dueños de las decisiones, del poder y de la riqueza en la Argentina. Y digo, no engañemos a la gente. Si un gobierno no solamente no tiene un 50% de los votos, sino amplía las bases de sustentación dentro de los partidos que tiene una matriz nacional y popular, le va a ser muy difícil las transformaciones sociales y dar cuenta de las demandas postergadas de las mayorías sociales en este país. En este sentido, yo como concepto, sin nombres, sin la visión de la cooptación, del pase de un peronista, venga, sin esa visión más cotidiana, más primaria, más de a ver cómo nos robamos un dirigente, sin una visión más conceptual y más a largo plazo, digo que nosotros nos tenemos que ir poniendo de acuerdo cómo reconstruimos poder para la política y cómo construimos un sistema político acorde más a los acuerdos que tenemos en términos programáticos que a las diferencias que tuvimos en la última parte de la historia de nuestro país. Rollero, esto suena bastante peronista por un lado, pero además implica también un diagnóstico, una caracterización de lo que generó el modelo de Menem. Yo creo que el modelo que los argentinos transitamos en el 89 es un modelo posible. No sé si es el modelo ideal, es el modelo perfecto. Creo que es el modelo posible de una Argentina posible en una eclosión del año 89-90, que era una realidad histórica. Yo creo que por ahí uno comete errores, es analizar la realidad del 89 en función del 98 o viceversa. Bueno, pero convengamos que el presidente Menem, cuando estamos hablando de la posibilidad de que él tenga un tercer mandato, lo que está planteando en términos de mensaje, de discurso, es la cristalización de este modelo. Él lo que dice es, tenemos que profundizar, seguir con esto, y cuestiona cualquier planteo de cambio, por ejemplo el del dualdismo, o el que insinuó el dualdismo. Creo que el tema de la cristalización, o sea, los fenómenos sociales, políticos y económicos van más allá o más acá de la voluntad de los dirigentes, porque estos son los movimientos de la sociedad, y los movimientos de la historia son así. Yo creo que hoy hay una visión de país que ha cambiado y de forma estructural y positiva, que es una realidad que está, que existe. Y hay cosas que hay que corregir y cosas que faltan. Creo que la discusión, esto creo que decía Chacho, lo decía también Aracino, cómo es la discusión del futuro de las cosas que faltan resolver y las cosas que faltan, o las cosas que corregir. O sea, hoy por ejemplo hay un debate que a mi juicio es central, ¿cuál es el nuevo rol del Estado en la posprivatización? O sea, ya se privatizó. Bueno, ¿cuál es el nuevo rol del Estado en esto? El rol de Estado inexistente, volvemos al Estado del pasado, o sea, ¿cuáles son los nuevos
instrumento de una discusión, como la nueva distribución del ingreso, cómo evitamos la concentración del capitalismo salvaje, cómo se recuperó la Argentina en una alianza que hubo que hacer en el 89, cuál es la nueva alianza social que hay que reconstruir en este momento. Hay una serie de debates que creo que esto merece un análisis mucho más sereno, incluso por encima de la disputa electoralista, sino en la búsqueda de una discusión de consensos. Pero está bien, pero Alacino, esto que plantea Rollero es cierto, digo, todos estos temas merecerían un análisis más sereno o requieren un análisis sereno en serio, pero acá está planteada una agenda concreta desde el gobierno menemista, que es la reelección y en función de la continuidad de este modelo, digo, ¿cómo se puede hacer ese análisis sereno? Y en todo caso, ¿qué invoca para ustedes? La reelección, como fue la reelección antes, la reelección, se intenta transformar en una bandera militante para producir cambios, o para producir adhesiones, digamos, totales, que a usted le permita militar largamente y entonces olvidarse de algún otro tipo de cosas. Por eso creo que hay que dejar la reelección ahí. Yo creo que lo central es, el peronismo tiene todavía cosas que hacer en el país. El peronismo tiene que seguir gobernando 4 años más porque hay cosas que puede solamente hacerlas hacer y corregirlas o mejorarlas o avanzar. O la propuesta de la alianza debe dejar de lado. Ya hizo todo lo posible, se agotó, hoy todo lo que venga es mal. El que viene es el que lo mejora. Creo que esto es la discusión que hay que centrar a los argentinos. Pero hay otra discusión, por lo menos pareció haber otra discusión, es si hay otro peronismo que puede digamos, plantearse como una alternativa superadora de esto que hizo Menem. Yo creo que sí, porque además, tal vez no hemos olvidado, pero el peronismo siempre intentó ser, más allá de las connotaciones tal vez antiguas, intentó ser catalizador, organizador, comprender, ser la expresión de varios sectores sociales. Eso fue su idea. Y creo que el peronismo le cupo la capacidad. Yo adelanto una cosa, tal vez no coincidimos, pero el peronismo es sustancialmente instrumental. Y su ideología la hace a través de ser un instrumento. Y como fue instrumental en el año 45, lo fue en el año 73 y lo es ahora. Una cosa pragmática. Oiga, cada vez que uno habla de método, habla de ideología también, no lo minimizo. Escúcheme, perdóname, Alacino, perdón, Carlitos. Quiero decir que es instrumental. Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío del peronismo? Si sigue siendo el instrumento político de los argentinos para corregir lo que está mal, para avanzar o para perfeccionar lo que hizo. Evidentemente, en el hacer, Perón manejaba una filosofía de acción, ¿no? Ya mejor que decir es hacer. Perdón, y en el hacer nos equivocamos. Perdón, Alacino. En la cocina de muchos argentinos se ha presentado la ronda de mates y de café. Porque están opinando y nos los hacen saber. Por ejemplo, lo están mirando. Claro, y nos sorprende, porque desde Córdoba nos llaman para preguntarle a Chacho qué va a hacer del Frepaso si de la Rúa es el candidato, y hasta Julián de la Boca infiere que el constructor de la alianza se llama Eduardo Duhalde, pasándole una pesada carga al gobernador bonaerense. También piden que la alianza no se rompa, y lamentan muchos peronistas, por ejemplo de la familia Rodolfo de Banfield, que eran 10 votos, que ya no los tiene el oficialismo. En consecuencia, esto que estamos hablando no se agota aquí con ustedes. Me parece que esto es una aproximación de la verdad. Después podríamos sacar algunas conclusiones respecto de la soltura que tiene el Alacino, la libertad que ha expresado siempre Chacho y la cautela pensando en la unidad del bloque que tiene el Gringo Rollero. Bueno, a los tres, muchas gracias por venir. Y seguimos en directo con ustedes.
respeto. No era sorpresa, pero nos ha sorprendido la cantidad de llamados, desde todos lados. Imposibles leerlos. Vaya una mención global de agradecimiento a todos y el compromiso de seguir teniendo esta tribuna abierta a ustedes. Porque hay cosas que podemos hacer por ustedes y este es el esfuerzo de dos diarieros como Carlos Echebón y yo, ahora en el tramo final del programa. Carlos, ustedes lo ven, ya está escribiendo. Es interesante las tres posiciones que, digamos, las tres actitudes más que las tres posiciones, porque en realidad las posiciones eran de alguna manera previsibles, quiero decir, ¿no? Las posiciones de apertura a la posibilidad de la reelección, ni Alacino ni Rogero efectivamente son operadores del menemismo, del ultramenemismo, es decir, que de alguna manera forman parte del grupo de dirigentes peronistas que se fue realineando al compás de la fuerza que adquiría dentro del aparato político del peronismo el objetivo de la reelección, pero en todo caso los dos, digo, muestran esta cierta apertura explícita en el caso de Alacino y de alguna manera disimulada por Rogero por este planteo de cautela que hizo. Y el tema de Chacho, que me parece que de alguna manera introdujo en la charla y cambió un poquito el clima, esta idea de la transversalidad posible, la transversalidad futura, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué título sugerís? No sé, yo creo que por ahora el interrogante sobre las condiciones políticas sigue abierto, efectivamente es difícil pronunciarse hoy definitivamente por sí o por no en cuanto a las condiciones. Yo diría que en todo caso lo que se demuestra es que la capacidad de instalar el tema de Menem le da una fuerza para determinar la dinámica política innegable, ¿no? Todavía no están suficientemente hackeadas las instituciones, pero si continúa esta presión del oficialismo, si Menem es la palabra de los peronistas, vamos a vivir momentos de incertidumbre. Hasta la próxima semana.